¿Qué pasaría si te dijera que el océano más cálido de la Tierra es el único que invierte físicamente su dirección 2 veces al año? O que su isla africana más grande no fue poblada por el continente vecino, sino por marineros que llegaron desde Asia a más de 6.000 kilómetros de distancia. Bienvenido al Océano Índico, un cuerpo de agua que muchos ven solo como un destino tropical de vacaciones, pero en realidad es el latido geopolítico del siglo XXI. Desde la línea recta más larga del mapa hasta la isla prohibida que nadie puede visitar. Aquí tienes 15 increíbles datos geográficos que quizá no sabías sobre el Océano Índico. Mientras que la mayoría de las grandes corrientes oceánicas del mundo son estables y predecibles, fluyendo en giros constantes durante todo el año, el Océano Índico es el rebelde de alta mar. Su circulación superficial está dictada completamente por el fenómeno atmosférico, conocido como los monzones. Durante el invierno, los vientos soplan desde el noreste, empujando las corrientes hacia África. Sin embargo, en verano, el calentamiento del continente asiático provoca que los vientos se inviertan violentamente, soplando desde el suroeste. Esta inversión hace que la enorme corriente somalí cambie físicamente de dirección, algo que no ocurre en ningún otro lugar del planeta a esta escala. Este cambio es el latido de la región. El afloramiento causado por estas corrientes cambiantes lleva agua fría rica en nutrientes a la superficie, alimentando la red marina que sostiene a millones de personas a lo largo de sus costas. Sin esta inversión estacional, el clima y la economía de la región colapsarían. Oculta bajo las aguas del este del Océano Índico se encuentra una rareza geológica que parece casi artificial por su precisión. La dorsal de los 90 grados este es una cadena montañosa submarina que corre casi perfectamente recta a lo largo del meridiano 90 este, con unos 5.000 kilómetros de longitud. Divide la cuenca del Océano Índico en la cuenca central del Índico y la cuenca de Wharton. Esta dorsal no se formó por el choque de dos placas, sino por un paso tectónico. Cuando la placa india avanzó rápidamente para chocar con Asia hace millones de años, pasó sobre el punto caliente de Kerguelen, una columna fija de magma en lo profundo del manto. Ese punto caliente perforó una línea de volcanes a través de la corteza en movimiento, dejando una cicatriz lineal en el fondo oceánico. Es un registro perfecto de la velocidad y dirección del viaje de la placa india hacia el Himalaya. El Océano Índico es geográficamente único porque está cerrado al norte por el enorme continente asiático. A diferencia del Atlántico o el Pacífico, no puede liberar su calor hacia el helado Océano Ártico. Como resultado, actúa como una enorme batería térmica, manteniendo la temperatura superficial más cálida de todos los océanos. Aunque el agua cálida suena ideal para unas vacaciones en la playa, presenta un gran desafío biológico. El agua caliente no puede contener tanto oxígeno disuelto como el agua fría. Esto crea zonas mínimas de oxígeno, especialmente en la bahía de Bengala y el mar Arábigo. Son enormes capas de agua, donde los niveles de oxígeno son tan bajos que la mayoría de la vida marina no puede sobrevivir. A medida que aumentan las temperaturas globales, esta masa de agua cálida se expande, haciendo crecer estas zonas muertas y amenazando las pesquerías que dependen de las capas superiores oxigenadas del océano. Si trazas la costa norte del Océano Índico, verás una clara forma de M formada por 3 penínsulas: la península arábiga y el cuerno de África a la izquierda, el subcontinente indio formando la V central y la península de Indochina y Australia a la derecha. Esta forma actúa como un enorme embudo atmosférico. Como el océano está cerrado por montañas, el Himalaya, en lugar de mar abierto al norte, la humedad que se evapora del océano no tiene más opción que ir hacia el interior. Cuando los vientos del monzón de verano empujan hacia el norte, la forma de M dirige esa humedad directamente sobre el subcontinente indio, donde choca con las montañas y se condensa. Esta geometría geográfica específica es responsable de las intensas lluvias del monzón asiático, probablemente el evento climático más importante del planeta para la agricultura humana, que riega los cultivos de miles de millones de personas. En medio de la mayoría de los océanos, las islas son casi siempre volcánicas o atolones de coral. Las Seychelles, especialmente las islas interiores, como Mahé y Praslin, son una anomalía geológica. Están formadas por roca granítica, que normalmente solo se encuentra en los continentes, no en el fondo oceánico. Son literalmente un fragmento de continente dejado a la deriva. Hace unos 65 millones de años, el supercontinente Gondwana se estaba fragmentando. Cuando India se separó de Madagascar y África para avanzar hacia Asia, un trozo de corteza continental se desprendió y quedó atrás. Las Seychelles son las cimas de este microcontinente sumergido llamado la meseta de Mascareñas. Este aislamiento continental antiguo explica por qué las Seychelles albergan flora prehistórica tan extraña, como la palma coco de Mer
que produce la semilla más grande del reino vegetal. Breve interrupción aquí. Como muchos saben, últimamente he estado viajando mucho. De hecho, pasé todo el 2025 recorriendo el mundo. Empecé en Japón, luego seguí por Asia, Australia y Nueva Zelanda. Después fui a Europa, hice un poco de África del Norte y, por supuesto, también incluí algunos lugares en Estados Unidos y Canadá. Ha sido una aventura realmente divertida para mí y para mi pareja Alexa. Y este es mi intento de convencerte de que vengas a acompañarme. Tenemos mucho planeado para 2026 y espero que te unas. Así que ve al canal de YouTube GeoLex Travels y suscríbete, porque quizá el próximo lugar esté en nuestra lista de viajes. A menudo pensamos en la globalización como un fenómeno moderno, pero realmente el Océano Índico fue la primera economía global del mundo, funcionando siglos antes de la exploración europea. El motor de esta economía era la fiabilidad de la propia geografía. Como los vientos monzónicos soplan hacia el noreste medio año y hacia el suroeste otro medio, los marineros no necesitaban herramientas avanzadas de navegación para cruzar mar abierto, solo necesitaban paciencia. Hacia el año 100 de nuestra era, un mercader podía aprovechar los vientos desde el Egipto romano hasta la India, cambiar oro por pimienta, esperar a que el viento cambiara y regresar a casa. Este mercado del monzón conectaba el Imperio Romano, la China Han, el Imperio Maurya en la India y el Imperio Aksumita en África. Era una red cosmopolita donde bienes, religiones y tecnologías circulaban libremente mucho antes de que la ruta de la seda terrestre alcanzara su apogeo. Madagascar está a solo 400 kilómetros de la costa de África Oriental. Sin embargo, sus primeros habitantes humanos no llegaron desde África. En uno de los hechos más desconcertantes de la geografía histórica, la isla fue poblada alrededor del año 500 por gente de Borneo e Indonesia, a más de 6.000 kilómetros de distancia cruzando mar abierto. Los estudios genéticos y lingüísticos confirmaron que el pueblo malgache desciende de marinos austronesios. Usando canoas con balancín y navegando por las estrellas y las corrientes del océano, cruzaron todo el Océano Índico, evitando la India y encontrando esta enorme isla. Hasta hoy, el idioma malgache comparte el 90% de su vocabulario básico con la lengua Maanyan de Borneo. Es una prueba de las increíbles habilidades de navegación de los primeros pueblos austronesios, que trataban el vasto Océano Índico como una autopista y no como una barrera. A comienzos del siglo XV, el Océano Índico estaba dominado por la flota del tesoro de la dinastía Ming, comandada por el almirante Zheng Zhou. La escala de esta geografía marítima es difícil de comprender. Entre 1405 y 1433, Zheng Zhou lideró 7 expediciones con más de 300 barcos y 28.000 tripulantes. Su nave insignia se estima que medía unos 120 metros de largo, aproximadamente 5 veces el tamaño de la Santa María de Colón. Zheng Zhou navegó desde China hasta Sri Lanka, Arabia y la costa suajili de África Oriental, repartiendo regalos y recogiendo tributos. A diferencia de los exploradores europeos posteriores, el objetivo chino no era conquistar territorios ni asegurar especias por la fuerza, sino proyectar el poder y prestigio del emperador. El repentino fin de estos viajes y la destrucción de los registros de la flota siguen siendo uno de los grandes ¿qué hubiera pasado si? De la geografía histórica. El concepto legal que hoy gobierna todos los océanos, que el mar no pertenece a nadie y a la vez pertenece a todos, nació en el Océano Índico. Durante milenios, el Océano Índico fue un mar libre donde los comerciantes intercambiaban sin interferencia estatal. Cuando los portugueses llegaron en 1498, intentaron imponer un mar cerrado, obligando a todos los barcos a comprar un permiso para comerciar. Esta ruptura provocó un gran conflicto legal en Europa. En 1603, después de que los neerlandeses capturaran un barco portugués en el estrecho de Singapur, el jurista Hugo Grocio escribió Mare Liberum, el mar libre. Argumentó que el océano es fluido e infinito, y por tanto no puede ser propiedad de nadie. Ese argumento, nacido de la geografía de las guerras comerciales del Océano Índico, se convirtió en la base del derecho marítimo internacional moderno. En 1761, el barco francés L'Utile, que transportaba ilegalmente a personas malgaches esclavizadas, naufragó en la isla Tromelán, un pequeño banco de arena plano de apenas 1 kilómetro de largo en medio del océano. La tripulación francesa construyó una balsa y navegó hasta Madagascar, prometiendo enviar ayuda, pero no regresaron por 15 años. Durante ese tiempo, una comunidad de personas esclavizadas sobrevivió en un banco de arena sin árboles rodeado de aguas llenas de tiburones. Cavaron un pozo a través de 5 metros de arena para encontrar agua dulce. Mantuvieron un fuego
fuego encendido durante 15 años usando madera a la deriva y construyeron casas con bloques de coral. Cuando al fin llegó un barco de rescate en 1776, solo quedaban 7 mujeres y un bebé de 8 meses. Los restos arqueológicos de Tromelán hoy son un inquietante monumento a la resiliencia humana frente a una de las geografías más hostiles imaginables. El Océano Índico es la yugular del mundo industrial moderno. Es el principal conducto del comercio global de petróleo, conectando los campos petroleros del Golfo Pérsico con las fábricas de Asia y los hogares de Europa. Aproximadamente el 40% del comercio mundial de petróleo transportado por mar pasa por este océano, atravesando 2 puntos de estrangulamiento críticos, el Estrecho de Hormuz y el Estrecho de Malaca. El Estrecho de Hormuz, en el noroeste del océano, ve pasar unos 20 millones de barriles de petróleo cada día. El Estrecho de Malaca, en el noreste, se estrecha hasta apenas 2.7 kilómetros en algunos puntos, y aún así transporta el suministro energético de China, Japón y Corea del Sur. Geopolíticamente, esto convierte al Océano Índico en las aguas más vigiladas de la Tierra. Un bloqueo en cualquiera de estos estrechos congelaría la economía mundial en cuestión de días. El Océano Índico es el epicentro de la amenaza existencial del aumento del nivel del mar. Maldivas, un archipiélago de 1.192 islas coralinas. Es el país más bajo del planeta. Con una altitud media natural de apenas 1.5 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto de todo el país es más bajo que la altura de un aro de baloncesto. A medida que el océano se calienta y se expande, Maldivas se enfrenta a la posibilidad muy real de convertirse en un estado fantasma. Una nación que existe legalmente pero sin territorio físico. El gobierno ha tomado medidas drásticas para destacar esta crisis geográfica, incluyendo reuniones de gabinete bajo el agua con equipo de buceo. Actualmente exploran soluciones de geoingeniería, como dragar arena para construir islas artificiales más altas, como Hulu-Malé, y trasladar allí a su población. En las aguas entre el Océano Índico y el Pacífico, alrededor de Indonesia y Filipinas, la geografía humana se ha mezclado con la biología humana. El pueblo bajau es conocido como nómadas del mar, viviendo casi toda su vida en casas flotantes o en aldeas sobre pilotes construidas sobre el agua. Han recorrido estas aguas durante más de 1000 años, subsistiendo mediante el buceo de apnea para capturar peces y pepinos de mar. Este estilo de vida único incluso ha alterado su ADN. Un estudio de 2018 publicado en Cell reveló que los bajau han desarrollado vasos un 50% más grandes que los de poblaciones vecinas terrestres. El vaso actúa como un tanque biológico de oxígeno, liberando glóbulos rojos ricos en oxígeno durante las inmersiones. Esta adaptación les permite contener la respiración durante varios minutos y cazar a profundidades de más de 60 metros, mostrando cómo la geografía del Océano Índico ha moldeado literalmente la evolución humana. El Océano Índico contiene uno de los últimos lugares del planeta donde la geografía moderna termina y la vida preneolítica continúa. La isla Sentinel del Norte, parte del archipiélago de Andamán y Nicobar, es hogar del pueblo sentineles. Probablemente sea la tribu más aislada del mundo, habiendo rechazado violentamente todo contacto con el exterior durante miles de años. El gobierno de la India ha establecido una zona de exclusión de 5 millas alrededor de la isla, no solo para respetar su deseo de aislamiento, sino para proteger sus vidas. Debido a ese aislamiento, los centineles probablemente no tienen inmunidad contra enfermedades comunes como la gripe o el sarampión. Un simple apretón de manos podría destruir toda su civilización. Sigue siendo una zona prohibida única en el mapa, un rincón de la geografía humana congelado en el tiempo. Mientras el Océano Atlántico definió la economía del siglo XX, el Océano Índico probablemente definirá la del siglo XXI. Las costas del Océano Índico albergan aproximadamente a 2.700 millones de personas, más de un tercio de la población mundial. Esto incluye las enormes poblaciones de India, Indonesia, Pakistán, Bangladesh y las naciones de rápido crecimiento del África Oriental. La enorme densidad humana a lo largo de estas costas la convierte en la región más vibrante y volátil del planeta. Para 2050, se estima que los países que rodean el Océano Índico representarán más de la mitad del crecimiento del PIB mundial. A diferencia del Atlántico, que separa el viejo mundo del nuevo, el Océano Índico funciona como una plaza central, conectando estrechamente los mercados y culturas de más rápido crecimiento del planeta dentro de una cuenca geográfica relativamente compacta. El Océano Índico no es tan grande como el Océano Pacífico, no está tan transitado como el Océano Atlántico, no es tan frío como el Ártico o el Océano Austral. Pero es uno de los océanos más interesantes. Todas las civilizaciones que surgieron a su alrededor, los acontecimientos que ocurrieron gracias a él, y las islas extrañas e increíbles que alberga. Por estas razones, me entusiasma que el Océano Índico sea nuestro primer video dedicado a un océano.
Esta semana viajo junto a otro océano en tren. Así es, voy a pasar 36 horas en un vagón dormitorio Amtrak, viendo toda la increíble geografía que ofrece la costa oeste de Estados Unidos. Y deberías acompañarme en mi canal de viajes. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre el Océano Índico. Si fue así, asegúrate de ver este video sobre las 14 millones de personas que viven en este pequeño valle. Gracias por verme. Hasta la próxima.